Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que lo sean en el momento que van a mirar este video. Este, nuevamente les doy las gracias, Chaparrita Live, por todos sus comentarios, sus suscripciones. Muchísimas gracias, les agradezco de corazón que se toman el tiempo para dirigirme unas hermosas palabras y otras pues compartir sus historias, también muy dolorosas. Siento muchísimo el recibir tantos mensajes de unas historias también extremadamente horribles, horrendas, feas que otras mujeres, otras niñas han pasado y que aún no tienen el valor. Esto es lo que los mensajes los recibo y créanme que me tomo el tiempo de leerlos y pues especialmente en el del abuso sexual ha tenido tanto impacto y pues todo es gracias primeramente a Dios y gracias a todas ustedes que han seguido los videos y que han estado compartiendo y ayudemos porque repito, como sociedad unida, como humanos podemos llegar hasta más rincones, tal vez si compartiendo ese video podemos evitar más abusos, más violencia, de todo. Recapitulo un poquito, pues la historia es mi historia de vida. Pues en este video les comparto a los que nuevos suscriptores que se han ido suscribiendo, como en los videos anteriores está cómo fue el crecer sin mi papá, uh, y cómo fue el sentirme también crecer pues con la ausencia de mi mamá porque tenía que trabajar, con los golpes físicos de mi hermana mayor, con el cargo como de mamá a mi corta edad que me encargara de mis dos hermanitos y cómo emigramos aquí a Estados Unidos y pues el abuso sexual y cómo estábamos pues siendo también maltratados de una manera viviendo arrimados ahí en casa del tío, cómo llegó mi matrimonio a mis 15 años y cómo surge la violencia doméstica durante el matrimonio y pues el aborto. Y como les compartía en el video pasado, pues ya era tanto lo que venía surgiendo en mi vida, en lo que estaba pasando, eran pues ya muchísimos traumas. Uh, Repito y contesto, algunas me han hecho unas preguntas como una de ellas fue cómo pudiste cuidar a tus hijos y no tuviste el valor de defender a tu hijo abortado. Uh, me duelen estas palabras, me duelen estas críticas, pero también estoy y he estado mentalmente, no es fácil, pero preparándome todo este tiempo y pues llegó el momento, o sea, llegó el momento de que Dios me mandó esa fuerza, ese valor para gritar y levantar la voz por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestras mujeres, por hombres, por todo lo que está pasando. No ha sido fácil, vuelvo y repito, no ha sido fácil el tener que ponerme aquí y contar mi historia porque va a haber muchísimas críticas y digo, contesto esa pregunta, ¿por qué no tuviste el valor de defender a tu hijo abortado? No se les olvide que en mi historia yo no crecí en este país, crecí en un rancho muy donde no se hablaba de nada, un tabú de hablar de los adultos era muy cállate, que no se hable, que no, pues muy desgraciadamente muy ignorantes de mi familia, muy ignorante, el que no nos instruían y nos prepararon, como les dije en el video anterior, en el momento del nacimiento de mi hijo, yo misma me asusté, o sea, y el aborto a los 18 años, si de verdad pudiera yo regresar el tiempo,
créanme, y que en ese momento yo hubiera sido la persona que soy ahorita, jamás, nunca, ni por mi mente me hubiera de haber pasado el decir voy a cometer el aborto, jamás. Hubiera defendido a mi hijo como con uñas y dientes, como no se imaginan, pero tristemente todavía a mis 18 estaba muy dañada psicológicamente, no preparada y, y con muchos traumas que todavía no podía tener el control de mi propia vida, no podía tener el control de mi propia persona para decir, ni tampoco tenía el carácter para decir voy a hacer esto otro, o voy a... No, simplemente era yo, pues gracias a Dios que en ese tiempo sí me enfoqué en decir voy a cuidar, como me encapsulé en cuidar mis hermanitos, voy a cuidar estos hijos, pues son mi responsabilidad y los voy a cuidar en contra de viento, marea, los iba a defender y pues creo que repito, no soy la mamá perfecta, no soy la mujer perfecta, tal vez no soy la esposa perfecta, con mis muchos defectos, también como virtudes, pero estoy aquí dando la cara, estoy reconociendo y pues como les prometí en el video anterior, venía el nacimiento de mi tercer hijo ya a los 27 años. Venía mi bebé, mi Juan Diego, él es Juan Diego y él en este mes cumple ya 20 años, mi niño. Venía el embarazo ya de Juan Diego y pues en ese tiempo era que trabajaba yo muy bien limpiando casas, nos iba económicamente, se podría decir, súper bien, pero es cuando yo decido, o sea, que algo ya no estaba bien. A lo mejor pienso yo que se me vino el posparto del nacimiento de mi niño y que empecé a un proceso de, de sanación, de buscar la sanación, de buscar el salir adelante con mis tres hijos, porque yo sabía que reconocía esta etapa que mi trauma estaba mal. Entonces nace mi niño y a los meses le pega una fiebre muy fuerte. Yo creo que tendría algunos 3, 4 meses. Le pegan fiebres y empezó él a convulsionar por fiebres, la fiebre muy alta, y entonces empezó a convulsionar en un día que andábamos en la tienda con mi hija mayor y de ahí me lo llevé al hospital de los niños en San Diego y fue ahí donde estuve días con mi niño hospitalizado y fue cuando me dieron el diagnóstico que por las fiebres le ha afectado algo al cerebro al niño y me lo diagnosticaron con una condición aprexia, así era el nombre, es el nombre de la condición. Para esto es desarrollo lento y los doctores me explicaron todo, que solamente en el mundo había 2 especialistas en esta condición y pues que no iba a ser fácil, que el niño nunca iba a hablar y nunca iba a caminar. Entonces, para esto empiezo pues yo más 27 años trabajando, pero a la vez siendo irresponsable porque entré en la depresión. Entraba yo más en la ansiedad, en la depresión, no saber cómo iba a controlar todo, pero mis hijos, los mayores, me ayudaban muchísimo. Y eran unos niños muy, muy responsables que pues reconozco que seguí el patrón que yo traía desde la infancia y empecé a dejarles una carga a mis niños, los grandes, que era cuidaran de Juan Diego. Y entonces empezaba yo a llevar a Juan Diego a sus terapias, le asignaron un programa especial y tenía programas de terapia
lenguaje, ocupacional, física. Eran como 4 tipos de terapias que tenía que asistir con el niño. Algunas era con el niño individual, algunas era mamá e hijo. Mi esposo, pues, él trabajaba ya a tiempo completo y él básicamente de lo que era médico del niño no me ayudaba, básicamente era sola, entonces iba yo a las terapias con mi niño, iba, entonces recuerdo que yo creo que Juan Diego tendría algunos, como un año y medio, cuando me llaman y me dicen de la trabajadora social de este programa, pues que querían hablar conmigo. Entonces, pues yo creo que ellos especialistas, pues psicólogos, terapeutas, ellos saben reconocer las señales que uno presenta en los traumas o cómo uno actúa, me imagino. Ellos entonces en ese tiempo recuerdo que la trabajadora social me dice, mira, queremos hablar contigo y pues nos vamos a llevar al niño, se lo va a llevar la terapeuta, ven, va a estar en este salón con ella, no tengas miedo, pero queremos hablar contigo. Entonces créanme que sí sentí mucho miedo, sentí muchísimo miedo de que me separaran de mi hijo, de que algo estaba yo haciendo mal y que me quisieran quitar incluso no nada más a Juan Diego, o sea, a los otros grandecitos también. Y pues no, ya tras el escritorio se sienta la trabajadora social y me dijo, siéntate, me trajeron un vaso de agua y me dijeron, mira, queremos hablar contigo, no te asustes, ¿tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Y ya empecé yo a decirles pues que no sabía de qué querían hablar conmigo y que sí tenía miedo por perder mis hijos. Entonces me dijo la trabajadora social, mira, dice, te hemos estado observando todo este tiempo desde que inició la terapia con tu niño y, y pues queremos, aquí vienes para ayudarte, queremos que puedas sentir que puedes contar con nosotros. Y ya me quedé yo pues escuchando todo lo que la trabajadora social hablaba y pues todo lo que esa trabajadora social redactaba era una historia como la mía. Era una historia como la mía y yo decía, pero ¿de qué está hablando esta señora? Que su tío que la había abusado y que pues ya el tío había quedado en México, que pues qué bueno que ella había venido a este país y que aquí ella estaba viviendo una nueva vida. Y fue cuando empezó ella con su historia a tocarme, tocar mi corazón. Y yo me le quedaba mirando y mirando y mirando. Cuando ella empieza a redactar toda su historia, era muy similar a la mía. Fue cuando sentí que verdaderamente la vida se me desboronó ahí y fue cuando empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque empezó a remover todo en mi mente, porque recuerden que les había dicho yo, callé, 17 años callé atrás, que para esto me pasó cuando tenía 13 años el abuso sexual y para esto Juan Diego nace cuando yo tenía 27. Tal vez empecé a hablar cuando ya Juan Diego ya tenía yo casi los 28, 29 años de edad. Y fue así como empieza a redactar mi historia y yo empecé a sacar. Y en ese momento sentía yo unas ganas de vomitar. Me puse muy mal el que tocara mi historia, mi propia historia en mi persona, en mi corazón. Y yo decía, pero a esta señora, ¿quién le vino a contar mi historia? Porque esa es mi historia que yo pasé. Entonces, pues ya empecé a llorar y a temblar, a sacar esto, temblar sin control, llorar y llorar.
Y le dije yo, me dice, ella me agarra de la mano, ya se da la vuelta de su escritorio, viene y me da la mano y se hinca enfrente de mí y me dice, mija, tú pasaste por esto, ¿verdad? Entonces, pues yo llorando y yo quería vomitar, me agarró, me trajo un bote y pues repito, mi historia no es para darles lástima, mi historia es de que sus mensajes me siguen dando la fortaleza y, y, y recordar esos momentos que fueron muy fuertes, el volver a recordarlos, era algo que yo sentía, algo que no lo puedo describir, lo que sentía en el momento. Las que han pasado por esto me van a entender que ese es el proceso cuando tú empiezas a sacar. Se siente eso, el ganas de vomitar, ganas de salir corriendo, algo que no puedo explicarlo. Entonces fue cuando le dije, sí, es que todo eso que tú me estás contando, eso me pasó cuando yo tenía esta edad y, y nadie me ayudó. Y ya me dice, pero tu mamá, y ya me empezó a hacer muchas preguntas. Le dije, no tuve un papá, una mamá sí. Pues eran todas las preguntas que todo lo opuesto y que yo no podía, disculpen el ruido, que no podía contestar. Pues bien, ella dijo que lo que vamos a hacer es aquí cuando la trabajadora social me da la instrucción, dice, mira, dice, ah, aquí vamos a estar para apoyarte, aquí te vamos a ayudar, pero tienes que elegir a una persona de tu familia que más confianza tú tengas y que tú sepas que esa persona te va a ayudar. Para esto yo elijo, tristemente, vuelvo como en los videos anteriores, a elegir a la persona, la supuesta cabeza de familia, que era el tío que tenía muchísimos años, que había venido a Estados Unidos, él junto con su esposa. La esposa y él, cuando yo ya vengo del transcurso de la ciudad de donde iba la terapia de mi niño a la ciudad de donde vivimos ahora, yo me vine hablando por teléfono con la esposa de ese tío, pero recordemos que ese tío era el hermano del que me estaba abusando. Qué tonto y qué obvio era pues que no me iban a apoyar, no me iban a ayudar. Y pues ya hablo con ella por teléfono y le dije, pues ya llorando, le dije, es que me están pasando muchísimas cosas. Y pues el terapeuta del niño me dijeron esto y me dijo, oh, pues vente, ven, tienes que venir hoy mismo. Ellos no podían dejar que pasara un día más. Me hicieron ir hasta su ciudad que ellos vivían y, y deja al niño, vente tú sola, vente sin nadie. Y mi esposo pues estaba trabajando y pues yo seguía, le hablé, le dije, pues voy a Ancaltío pero pues mi esposo siempre sabía que pues el trauma nada más era por mi papá y mi mamá. Entonces ya me fui a la otra ciudad y a contarles. Pues ya el tío y esa tía me dijeron, se sentaron supuestamente conmigo a hablar y yo pues bañada en llanto, en sacando todo y la contestación de ellos fue así. Pues nosotros ya nos mirábamos venir esto ya. Nosotros sabíamos ya lo que estaba pasando, mirábamos cosas de lo que estaba sucediendo, pero ahora que nos estás diciendo, pues, ¿cómo quieres que te apoyemos? Y le dije yo, no, pues, es que la trabajadora social me dicen que me tengo que enfrentar con esa persona, con el abusador. ¿Y qué quieres? ¿Cómo quieres que lo hagamos, que lo manejemos? Pero vamos a ayudarte en todo, pero tú no le vas a decir a tu esposo. Porque tú ya sabes que tu esposo es un expandillero y que se drogaba y él todavía no está bien. Y si tú le dices, él va a matar a esa persona. Va a matar al David, me dijeron así.
pero lo que podemos hacer por ti y para que tú sanes, pues sí te vamos a ayudar a que te reúnas con él y puedas sacar tu coraje o tus traumas, lo que traes, porque eso te va a ayudar. Y pues de alguna forma la trabajadora social sí me habían aconsejado así. Pues ese tío se prestaron, hicieron la cita, todo a escondidas de mi esposo, en un parque, fue en un parque en donde ellos vivían, y para ahí me lo llevaron a ese tío que había abusado de mí. Y yo llegué a la casa de ellos y ellos me llevan en su camioneta, en su propio carro, y se estacionan, y para esto el tío que me había abusado llegó antes que nosotros y él ya estaba fuera de su carro. Pues cuando yo ya lo miro parado, otra vez me dio mucho escalofrío, empecé a temblar, empecé a sentir muchísimo miedo, aquel miedo que siempre me transmitía. Y ya me dijeron, bájate del carro y ve y enfréntalo. Y ya me bajé y el mirarlo nuevamente a la cara, mirarlo a los ojos, sentía muchísimo asco. Sentía mucho asco, sentía mucho... No sentía coraje, sentía miedo, sentí asco, sentí muchas cosas. Y solamente le pude mirarlo a los ojos y le dije, ¿por qué? ¿Por qué yo? No te imaginas, le dije, cuánto daño me has hecho. No te imaginas cómo he sufrido por esto. ¿Por qué yo? Le pregunté. Ya, me dice, perdóname, hija, perdóname. Perdóname, dice, es lo único que te puedo decir. Y le dije, no me digas hija, porque yo no soy nada de ti, ni tú eres nada de mí. Y nomás decía, perdóname, perdóname. Yo en ese momento quería no estar ahí. Deseaba no existir, no estar, no tenerlo frente a mí. Pero en este momento digo que es Dios que me dio la fuerza y lo pude decir, míralo a la cara, y le dije, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero yo no soy Dios para juzgarte. Y tú sabes que hiciste muy mal. Solamente te pido una cosa. Te perdono, pero aléjate de mi familia. Aléjate, te quiero muy lejos de mi familia, muy lejos de mi familia. Y para esto ya él ya tenía 2 hijos. No es fácil, no es fácil. Vuelvo a experimentar, sentir esas náuseas que sentía en aquel momento. Y solo le dije, yo te perdono. Pero sí, en algún momento de la vida, en algún día, yo sé que tú le haces lo mismo a tus propios hijos. No me voy a tocar el corazón. No me voy a tocar el corazón. Y entonces sí, le dije yo, entonces vas a saber de lo que yo soy capaz.
ya me pude ir, me fui al carro, me fui y ya me trajeron a su casa nuevamente y me siguieron amenazando, metiéndome miedo, 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 que por ningún motivo yo tenía que hablar. 28 años, 29, 30, 2 años más que todavía me obligaron, me orillaron a seguir callando. Otros 2 años más. Que me volvían a meter el miedo, el que va a pasar esto, va a pasar esto otro, y la muy tonta creía y tenía miedo. Mi principal miedo era perder mis hijos en este país y seguí callando 2 años más, pero ahí fue donde empezó lo más fuerte que era el sacar todos los traumas, porque fue ahí cuando ya empecé a ir más a buscar el psicólogo, que primeramente los primeros años los pagaba de mi bolsa, y llego con el psicólogo y honestamente creo que nomás se reía de mí y no me ayudaba porque en primera no hablaba español y casi era como que yo le entendía un 40% y era como, pues me daba un depresivo, otro, me cambió miles de depresivos y a mí en lo personal, en mi propia persona, los depresivos nunca me ayudaron. Al contrario, los depresivos era como estar en un hoyo oscuro, en una oscuridad y no encontrar la luz, porque cuando estaba tomando los depresivos era cuando más no sentía ganas de vivir, cuando tuve los más intentos de suicidio, era cuando ya el psicólogo se cansaba de cambiarme casi cada mes, cada 2 meses de depresivos y al última decidí darme narcóticos. El narcótico me hacía el efecto y reconozco y lo digo que fui adicta, sí, fui adicta a los narcóticos porque yo así actuaba como cuando mi esposo se drogaba, se escondía para drogarse. Yo esperaba que mi esposo ya estuviera completamente dormido roncando y me levantaba al baño, me levantaba y me tomaba la pastilla, el narcótico escondidas en la noche y era cuando me lo tomaba, era cuando ya sentía como que mi cuerpo estaba flotando, mi mente se quedaba en blanco y era cuando sentía el cuerpo más ligero, más liviano y era cuando es lo único que me hacía olvidarme. Es lo único que me hacía olvidarme de todo el dolor, de todo el sufrimiento. No podía cuidar muy bien a mis niños, hacerme responsable, hacerme cargo de ellos. Siempre estaba llorando, siempre nomás quería estar, llegaba de trabajar, sí trabajaba, llegaba de trabajar, recogía al niño pequeño con la babysitter, la nana que lo cuidaba, y llegaba a la casa y le decía a mis hijos, duérmanlo, no quiero escuchar ni un llanto del niño. Me desatendía de no darles ni hacer de comer a mis hijos. Al fin que mi esposo siempre llegaba de trabajar hasta las 11 de la noche. Fue donde toqué
lo más bajo. El probar los narcóticos que me daba el psicólogo. No dormía. A veces sí me dormía, a veces no podía dormir. Me la pasaba totalmente como drogadicta. En la sala mi esposo dormía, los niños dormían y yo podía estarme toda la noche en vela, toda la noche como loca, loca y drogada. Solamente lo que hacía de mi sala era recorrer la cortina y mirar que pasaba un carro, otro. Y solamente en mi mente estaban, no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir. ¿Cómo le hago? Um, no, no voy a describir más porque no quiero. Si algunos niños miran estos videos, no quiero, o adolescentes, no quiero dar ideas, pero se me venían puros pensamientos y hacía una cosa y otra y otra y otra de intentar no vivir. Y esos depresivos me traían muy mal, muy mal. Sentía a veces como la necesidad de desnudarme y salir corriendo por toda la calle y sentir como que todo el fresco me cayera en el cuerpo. Sentía la necesidad de irme corriendo, como ir corriendo, corriendo, corriendo y que un tren terminara conmigo. Recuerdo que en una ocasión me salí atrás del patio de mi casa. Sería la madrugada, no sé qué hora sería. Como compartí, soy desde nacimiento, he sido católica, me considero católica, pero no practicaba mi religión. Y recuerdo que en una noche me salí y, y yo miraba para arriba, para el cielo, y solo daba vueltas, girando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y me saqué con una toalla en mi cara y gritar para que mi esposo y mis hijos no me escucharan. Y decía yo, perdón por las palabras, pero voy a decir exactamente como las decía, toda la gente dice, toda la gente dice que hay un Dios, sí, yo voy a creer en ti, yo voy a creer en ti, Dios, pinche Dios, ¿dónde estabas tú? Si dicen que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de misericordia, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando a esa niña estaba pasando esto, 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 esto? Y no creo en ti, le decía. Porque tú, si eres un Dios de amor, ¿dónde estaba? ¿Dónde estabas? Que no me cuidaste. Cuando ese tío abusó de mí. Y ese día me acuerdo que yo reté a Dios, grité arriba y le dije, yo voy a creer en ti. Yo voy a creer en ti, Dios. Voy a creer en ti. Si en este momento, en este preciso momento, yo le daba órdenes a Dios. Yo, ¿quién era yo? Una humana, una pecadora, para yo darle esas órdenes a Dios.
que nos dio la vida, que nos creó, le decía yo, voy a creer en ti, pero en este momento, aparéceme aquí, decía yo en sombra, en silueta, aparéceme a Manuel Troncoso, que era mi papá. Cuando yo lo tenga enfrente de mí, entonces yo voy a creer que tú, Dios, existes. Entonces voy a creer en ti. Y yo sentía la necesidad en ese momento. Si yo tenía la sombra de mi papá, quería apretarlo, despedazarlo con mis propias manos. Y reclamarle tantas cosas. Reclamarle que no era justo. Reclamarle que no era justo. Que yo ese día maldecía la hora en el momento que él y mi mamá me concibieron. Que maldecía ese momento. Porque qué padres iban a traer sus hijos y dejarlos tirados. Y en ese momento crecí en mí mucho odio, mucho coraje. Odiaba a mi papá. Tenía un odio, un rencor, un coraje tan grande que decía, aparécemelo, Dios, y te voy a creer. De aquí en adelante yo voy a creer en ti. Porque yo sentía que si yo miraba aunque fuera su sombra, yo iba a descargar todo lo que yo traía. Pero yo andaba bajo la influencia del narcótico, de los depresivos. Yo andaba muy mal, muy mal. Como les digo, yo me consideraba católica, no practicante, pero mi hijo el grandecito, él tenía como 10 años. Desde los 10 años, me recuerdo que aquí donde vivimos tenemos la parroquia cerca. Y yo no me daba cuenta. Yo hasta hoy puedo realizar y puedo saber que sí, que Dios siempre estaba con nosotros. Que Dios siempre estaba tocando la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón. Y solo era cuestión de abrirle el corazón para que Él entrara y empezara nuestra salvación con la sanación. Mi niño de 10 años se va solito, se iba a la misa. Entraba los domingos mi hija y nosotros durmiendo hasta tarde. Y llegaba mi hija y le decía yo, ¿qué quieres? Cierra la puerta, deja dormir. Y decía, es que José ya se va. ¿A dónde se va? Pues dice que va a la misa. Y le decía yo, déjalo, porque vaya a la misa se va a hacer santo. Y mi niño seguía y seguía él yendo a la misa, a la católica. En un tiempo se iba con un tío que era testigos de Jehová. Y ya venía y me decía, dice mi tío que me compres ropa de vestir y una corbata porque me va a llevar a su iglesia. Y yo me recuerdo que le contesté muy enojada, maltratando a mi hijo. Cállate el hocico tú, cállate. Si dile a tu tío que si te quiere llevar a su iglesia, te lleve así. Dios te quiere, según Dios te quiere como es, no tienes que ir bien vestido, Dios no te exige que vayas elegante y no te voy a comprar nada,
Si tú quieres, ve a esta iglesia y ve como quieras y como puedas. Pues él solito se iba caminando. Se iba, se iba a la iglesia, a la misa, los domingos. Y recuerdo que un día que andaba muy enojada, yo todo el tiempo andaba de mal humor, todo el tiempo era de mal humor, todo el tiempo bajo la influencia de los, de los depresivos, del narcótico. Y ya cuando iba con el psicólogo ya nomás se reía y decía, sí, ya sé, que ya se te terminaron y que te debo de dar tu receta de narcóticos. Y fue uno de esos días que llegué muy cansada y enojada de trabajar y encontré en mi mesa un folletito, un panfleto que decía de un movimiento católico, un taller, que decía, si tú estás pasando por depresión o has pasado por drogas, abuso, por esto y por otro, Dios quiere restaurarte tu vida. Y nomás eché el vistazo y como que leí y le dije a mi hijo, José, ven aquí, ¿qué es esto? Y me dijo, oh, es que lo estaban repartiendo ahí en la iglesia y me lo traje. Y fue un día de estos que yo andaba muy mal, el que decido ir un lunes a un grupo de oración y, y empezaron a hablar de ese mismo taller, que era de un fin de semana, desde jueves, viernes, sábado. Fue ahí donde precisamente iba a ser mi cumpleaños y le dije a mi esposo, ¿sabes que no quiero que me regales nada de cumpleaños? Le digo, regálame esto y le enseñé la tarjeta y pues sí tenía un costo elevado para ese entonces. Y me dijo él, sí, él bien contento me dijo, sí. Y yo decidí ir y ya fui a ese bendito taller y de 4 días. Y fue ahí cuando yo regresé y, y empecé a experimentar cómo yo le abría las puertas de mi corazón a Dios y lo estaba tratando de que entrara en nuestra vida. Y llegué y recuerdo que llené 2 botes de basura. Llené 2 botes de basura de tanta pastilla. Aquí un cajón ya parecía que era la farmacia, estaba de todos los depresivos, de todos los narcóticos. Llené 2 botes de basura, los llené y le dije a mi esposo y a mis hijos, todavía le dije a mi hijo, ve y tira esto a la basura. Y fue ahí donde me daba cuenta que yo estaba destruyendo a mis hijos, que, que yo no me daba cuenta de que yo me sentía víctima, había sido víctima y ahora yo estaba víctima, a que, haciéndoles daño a mis hijos, porque ellos eran los que pagaban los platos rotos de cuando yo andaba, sí, drogada, lo voy a decir así, drogada. Cuando yo llegaba muy cansada, me ensañaba con ellos, los obligaba a que limpiaban la casa, tenían que cuidar al niño. Y volvíamos a lo mismo de que la vida era un sub y baja, sub y baja. Ahí fue cuando me pude, pues gracias a Dios, desprender y tomar la decisión de dejar la droga, de dejar esos depresivos, de dejar los narcóticos que el psicólogo me daba.
pero ahí era que yo decidí por mi propia persona el dejarlos de rápido, que yo no sabía que tenía que ser un proceso de irmelos quitando poco a poco y, y pues pasé otros momentos más peores que el cuerpo me pedía la necesidad de tomarlos. Fue cuando unas amistades, mi hijo me llevaron al hospital y pues estuve así estuve de que me llevaran a la clínica psiquiátrica. Solamente no me llevaban porque me preguntaban que si en esos intentos de suicidio yo quería o se me venía de hacerle daño a mis hijos. Y yo les decía que jamás. Para esto ya eran los 3 niños y pues sí, ya solamente sabía que ya mi esposo había salido de las adicciones, que ya era bien trabajador, ya estábamos, se podrá decir, con una segunda casa. La primera la rentamos y pues él logramos comprar otra segunda propiedad. Y pues, entre comillas, estábamos bien, pero honestamente era el dejar yo los depresivos, era más, lo más duro, lo más feo y, y pues todavía cargando en mis hombros el trauma, el trauma, el trauma, porque eso todavía estaba amenazada por la familia de que tenía que callar, tenía que callar. Y así es como les comparto que en ese transcurso, en ese lapso de la vida, de que nace mi tercer hijo, me engancho con las drogas, los narcóticos, las pastillas, y cómo era como verdaderamente, a mí nunca me ayudaron. A mí si me piden una opinión o una sugerencia, jamás volvería a tomar depresivos yo. Jamás. En mi caso no funcionaron. En mi caso funcionaban a hacer a lo contrario, a tener más deseos de suicidio, más deseos de quitarme la vida, más deseos de no vivir. Y pues allí arrastraba conmigo a mi familia, a mi esposo y a mis hijos. Y pues se repetían los episodios de que mi esposo llegaba de trabajar y yo en un rincón llorando. Llorando, 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 llorando. Y para esto ya llegaba el día, llegaba el momento en cual esa noche mi esposo me encuentra en un rincón, hecha bolita, llorando como una niña. Y Dios ha sido muy amoroso y muy misericordioso conmigo, porque Dios me envió al esposo perfecto. Dios sabía que para en ese tiempo mi esposo, ahora yo lo describo, él es un ángel que Dios me mandó en el momento indicado para rescatarme, ayudarme, apoyarme y porque si yo no hubiera tenido a ese hombre al lado de mí, no hubiera de haber salido adelante, no hubiera de haber podido. Mi esposo siempre se ha convertido en mi fuerza, en mi apoyo, en, en, en estar conmigo incondicionalmente desde que él salió de sus adicciones. Desde que mi hija, la segunda, tenía 2 años, él jamás me volvió a poner una mano encima.
Él se ha dedicado todos estos años a su familia, que soy yo y sus hijos, a hacernos feliz, a complacernos. Para él, su familia lo es todo. Me siento muy orgullosa de no somos la familia perfecta, pero nos hemos esforzado muchísimo, mi esposo y yo, por tener los mejores hijos y trabajadores. Nuestros hijos no son perfectos, pero me enorgullece decir que mi hijo mayor, como repito, él se inclinaba mucho en la religión, llegó a su edad de 16 años y se fue 2 años de misionero católico. Él quería buscar si su vocación era sacerdotal. Se fue 2 años pues que él nunca salía del hogar y también fue muy difícil y que sufrimos muchísimo su ausencia. Era la primera vez que me desprendía de uno de mis hijos, pero pues sí, yo le pedí a Dios, no voy a aceptar que mi hijo sea un sacerdote. Yo quiero que mi hijo se realice como esposo y que me dé nietos. Y pues sí, mi hijo llegó y regresó y dijo que pues que no, que su vocación no era seguir el sacerdocio. Y pues siguió trabajando y pues con mucho orgullo les comparto que probablemente sí hubiera sido la vocación si nosotros hubiéramos apoyado a nuestro hijo tener un sacerdote, pero no fue así. Y se llega la noche, se llega el día en que, repito, la última noche en que mi esposo me encontraba en el rincón llorando. Esa noche fue la noche de la confesión, la noche donde decidí que ya tenía mi maleta lista, que me iba de casa y que le iba a confesar a mi esposo todo, porque sentía que era como si trajera un peso en el corazón, en el alma, que ya no podía más. Que ya no podía más, que ya tenía que sacar este secreto que me estaba consumiendo, que me estaba quemando por dentro, que ya no podía más. Llega él de trabajar y les hablé del cuarto a mis hijos, a mi hija y a mi hijo. No recuerdo exactamente las edades que ellos tenían, pero sí recuerdo que ya la niña ya iba en middle school, ya era adolescente ya. Y les grité y les dije que vinieran al cuarto. Y llorando les grité, les dije, ya no puedo más. No puedo más. Esta noche decidí que se van a quedar con tu papá y me voy a ir de la casa. Porque todos estos años he callado que fui abusada sexualmente. Mi esposo se quedó como paralizado y mis 2 hijos se acercaron y me abrazaron y lloraron conmigo. Recuerdo que les decía, perdónenme, perdónenme.
Perdónenme por haber callado, perdónenme por ensañarme con ustedes que no tenían la culpa. Pero sí, sí, les grité, sí. ¿Saben por qué soy como soy? Porque fui abusada a mis 13 años. Fui abusada, me abusaron sexualmente a mis 13 años. No les dije todavía a ellos quién. Y les dije, váyanse a dormir y yo me voy a ir, pero yo voy a venir a estar mirándolos. Todo va a estar bien. Y ellos lloraban y lloraban y me decían, mami, no te vayas. Cuando ya ellos se salen y se van a su recámara cada uno a dormir, cerré la puerta y llorando, llorando. Y le dije a mi esposo, perdóname, me arrodillé y le dije, perdóname. Perdóname porque todo este tiempo te engañé. Perdóname porque todo ese tiempo nunca te dije. Pero ya no puedo más, ya no puedo más. Realmente por lo que voy al psicólogo, realmente porque tomaba las pastillas, era porque me abusaron. Y él me quería abrazar y consolarme, le decía yo, no, no, no me toques, yo no soy digna de ti, yo soy una persona mala, yo no merezco vivir. Él me quería consolar y me decía, ¿quién fue? Te voy a dejar ir cuando me digas quién fue. Y le dije, solo te digo que fue un tío. Y me decía él quién. Me nombró varios. ¿Fue él? Yo no. ¿Fue él? Y yo no. Fue este desgraciado y yo no. A todos me mencionó menos al que me lo había hecho. Porque para esto, cuando lo enfrenté y que hacían una fiesta familiar, si nosotros estábamos, él llegábamos, él se iba. Se iba. Y el tío mayor y su esposa nomás se hacían los tontos. Y solamente recuerdo que me dijeron, te vas a callar, te vas a callar. Si te sirve de consuelo, nomás te digo esto, me dijo el tío. En la familia hay otro caso peor que el tuyo. Y ni te estés muriendo por esto. Que la otra persona no se ha muerto. No puse atención, no me interesó. Yo andaba mal y en otro video les contaré a qué se refería de otra persona de la familia. Y fue así como le doy el nombre esa noche a mi esposo. Le dije, fue él, fue David. Él fue. Y mi esposo dice, desgraciado, dice. Por eso nunca se presentaba en las fiestas, ahora entiendo, por eso esto. Ni me dijo quién y quién sabe. Le dije, en el momento nomás sabe este tío y su esposa. Y él me dice, ¿desde cuándo saben? Y le dije, desde hace 2 años.
Lo que hizo él, tomó el teléfono, mi esposo, y le llamó. Le llamó al tío y le dice, son unos perros. Nomás le digo que ya sé todo, la verdad. Y lo que le hicieron a mi esposa no se va a quedar así. Todos ustedes son una bola de perros y van a pagar todos. Todos van a pagar, de eso me voy a encargar yo. Y ya mi esposo les colgó el teléfono. Y al siguiente día, esa noche mi esposo trató de tranquilizarme. Yo dormí en la sala. Él me abrazaba y me decía, mami, tú no tuviste la culpa. Tú eras una niña. Tú no te vas a ir de la casa, pero esto no se va a quedar así. Tú vas a denunciar, me dijo. Ya como fue, esa noche se hizo eterna, muy eterna, muy eterna. Al siguiente día traté de ser fuerte, me levanté, me fui a limpiar una casa que era mi trabajo. Y estando limpiando esa casa me pasaban muchas cosas. Y decidí hablarle a ese tío al que ya sabía desde hacía 2 años. Yo pensaba que todavía me iban a apoyar. Y le hablo y me dice, me contestó el teléfono, me dijo, ¿qué hiciste? Me dice por teléfono. Eres una perra, eres una desgraciada. ¿Cómo te atreviste si te dijimos que te tenías que callar? Ahora te vas a tener a las consecuencias, me dijo. Y me dijo, ¿para qué te haces pendeja? ¿Para qué te haces pendeja si a ti te gustaba? A ti te gustaba que te lo hiciera, nosotros ya sabíamos. Fue cuando me restregó en la cara y me dijo, tu mamá ya sabía, tu mamá lo sabía. Y me dijo, qué pendeja has sido. Me dijo, ¿sabes que tu mamá agarró dinero por ti por eso? ¿Sabes que tu mamá te vendió con él? ¿Se imaginan escuchar eso? De lo propio hermano de mi mamá, que me decía por teléfono esas palabras. Era que nuevamente se me caía todo encima. Y decía, otra vez mi madre, otra vez atrás de todo esto, otra vez. Perdón. En el próximo video estaré ya compartiendo, ya se llegó el momento de escribir cómo fue, cómo empezó el proceso, cómo fue la denuncia. Perdón. Perdón que tengo que terminar este video y así.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias y sigan compartiendo mi historia porque lo hago por ustedes. Pido mucho de sus oraciones porque no es fácil, no es nada fácil, pero sé que por todos ustedes vale la pena y no voy a callar más, porque ni nadie de mi familia que lleva mi propia sangre, por nadie de ellos vale la pena seguir callando. Y si lo tengo que gritar al mundo entero, lo seguiré haciendo porque yo no voy a callar más. Porque yo no soy como ellas. Porque yo no soy como ellas. Porque yo soy una mujer fuerte. Porque yo voy a romper esas cadenas del pasado. Porque yo no estoy dispuesta a ser como ellas. Yo no estoy dispuesta en que mis nietos y mis bisnietos me recuerden como una abuela, como lo que su abuela vivió, una historia más que se sepulta y que nadie habla por miedo que no me van a creer, por miedo en que es la familia, por miedo al peso de quien sea. No más, no más. No voy a callar más. Por mis hijos, por tus nietos, mis futuras generaciones, por tus futuras generaciones. Debemos de hacer conciencia y no nos vamos a quedar callados. Ya no vamos a callar más. Muchísimas gracias, de verdad, infinitas gracias. Y sigan compartiendo mis videos, sigan compartiendo, porque solo así vamos a llegar a que la voz se escuche y que no tengan miedo, que no tengamos miedo a hablar, no tengamos miedo que sea quien sea, ya no vamos a callar, porque ya nosotros las mujeres, los niños, ya no vamos a tener miedo. Tenemos que proteger nuestros niños, nuestra juventud, de todos esos depredadores. Muchísimas gracias, muchas gracias. Se despide Chaparrita Live. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y compartan el video y por favor ayúdenme dando su like. Y muchísimas gracias por todas sus palabras tan bonitas de apoyo. Y créanme que estoy lista. También estoy lista porque sé que en el momento que decido hablar, tal vez la familia pueden abrir cuentas falsas para atacarme, pero ¿saben qué? Estoy lista. Pero también sé que son tan cobardes que no tienen el valor. No lo van a tener porque no tuvieron el valor de defenderme, de defender a las más niñas de mi familia. No tienen el valor. No tienen el valor ni siquiera de abrir una cuenta falsa para desmentir. Y yo sí con pruebas en la mano, con las pruebas en la mano, con mis pruebas legales que se hizo justicia. Tristemente, desafortunadamente, vengo de una familia
que no saben cómo me avergüenza venir de la familia que vengo. Porque en otros capítulos, en otros videos les estaré contando de todo lo que se ha vivido dentro del ciclo familiar. Y ellos lo siguen viendo como, no pasó nada y cállate. Bien por ellos, no por mí. Y si piensan que me han hecho falta, no me han hecho falta. Para nada me han hecho falta una madre, unas hermanas. Dios las bendice, que las bendiga solamente, porque siempre estuvieron ahí para otras niñas y no para mí. Ahora andan queriendo ayudar en asociaciones benéficas. Ayúdate tú. Ayuda a tus hijos primero. Primero, ayuda a tu pueblo. Siempre quieren quedar bien con otras gentes. Qué tristeza y lástima me da. Me dan pena. Me dan pena y me dan vergüenza. ¿Es la conciencia? ¿Es su conciencia que no las deja en paz? ¿Es su conciencia? Síganse condenando, porque yo y mi familia no más. Perdón, no quiero transmitir odio, coraje, pero es mi forma de expresar. Pero sí puedo decir y compartir que Dios me ama mucho y ama mucho a mi familia. Y que sí, somos una familia sobreviviente. Familia sobrevive profundo dolor. Así he tenido el valor de compartir mi historia. No nada más en redes sociales. Aquí porque esto es de Dios. Esto es para Dios. Esto es por mis mujeres. Por nuestros niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo desde lo más interior de mi corazón. Gracias por estar ahí, por todo su apoyo. Y solo les pido, sigan compartiendo, por favor. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Se despide por el momento Chaparrita Life y en el próximo video estaré contando el proceso también más fuerte, cómo fue la denuncia, cómo pasó todo. Muchísimas gracias por el apoyo y suscríbanse por favor y compartan y dejen su like porque así nos van a ayudar a que este video llegue a más lugares de rincones del mundo por nuestros niños, por favor. Gracias y se despide Chaparrita Life. Dios que los bendiga. Muchísimas gracias por todo su apoyo.